Hola, buenas noches, profesor y compañeros. Les vamos a exponer sobre el tema de leptospirosis, afectación a nivel internacional, mi compañero Kenneth Garza y mi persona Nicole Castillo. A continuación, les voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema. Vamos a ir abarcando poco a poco las causas y dentro de esto las afectaciones. Les voy a entonces comentar les voy a hacer la reseña de lo que es la parte de la introducción. Bueno, este tema que escogimos, lo escogimos porque ha tomado gran auge a nivel, lo tomamos a nivel internacional porque hemos visto que se ha ampliado bastante por diferentes afectaciones que hay a nivel de inundaciones y todos estos eventos naturales que se están dando tan frecuentemente. Bueno, conforme a la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad zoonótica bacteriana y es de potencial epidémico. Principalmente después, bueno, como les comentaba ahora, después de las fuertes lluvias, es que se empieza a dar este desenlace, ¿verdad? En algunos lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, que se presentan tantas inundaciones, huracanes, se empieza a manifestar muchísimo esta enfermedad. Esto ocurre en todo el mundo y está emergiendo como un problema de salud pública en países tropicales y subtropicales. En este caso, bueno, está afectando muchísimo a la población más vulnerable, ¿verdad? Como les comentaba en estos casos, cuando hay ese tipo de eventos como inundaciones, son personas que se quedan prácticamente sin nada y además de esto, recaen con este tipo de enfermedad. Entonces sí se vuelve bastante tedioso. Corresponde a una enfermedad febril que afecta a los humanos y a una amplia gama de animales. Principalmente, bueno, podríamos decir que animales domésticos, que es como lo que uno más frecuenta, que están más cerca de nosotros, pero aquí sí podemos incluir, por ejemplo, los mamíferos, las aves, anfibios y los reptiles. Bueno, las personas que se ven principalmente afectadas, para hacerles como la salvedad en cuanto a esto, son personas que se dedican a las actividades, por ejemplo, agrícolas, que tienen contacto, por ejemplo, con el ganado, están en contacto con las heces, con la orina, tienen que estar haciendo el manejo, ¿verdad?, de los animales, entonces están más propensos a adquirir la enfermedad, o sea, a contagiarse, ¿verdad? En este caso, por medio del el agua, porque esto sí hay que recalcarlo que es por medio del agua. En este caso, bueno, los microorganismos, como les mencioné, pasan a formar parte del agua. Las personas o los grupos de mayor riesgo son los hombres jóvenes. Bueno, como les mencioné, personas que trabajan con el ganado están expuestas a la orina de los animales, al igual que los trabajadores del arroz, porque en este caso los roedores, que se da mucho, afectan los campos. Los cañeros son otro grupo muy grande de alto riesgo, conjuntamente con trabajadores de las alcantarillas, que están muy expuestos al manejo con el agua. Igualmente los mineros, plomeros, veterinarios, ¿verdad? Que tienen que estar día a día expuestos a los animales y muchas veces estos animales ya vienen afectados, o sea, ya vienen con el virus, ¿verdad? También se maneja mucho en los mataderos, ahora no se ve tanto porque ya las condiciones son como más limitadas a nivel de salubridad, entonces sí tienen ciertas condiciones y tienen que estar un poco más alejados, pero las personas que trabajan en estos centros sí se ven expuestos porque tienen que estar lidiando con ellos. Los bañistas, en este caso, ¿verdad? Por estar en contacto con el agua y porque es de agua dulce y los manipuladores de pescado, que son como parte de los principales, ¿verdad? En este caso, bueno, dentro de, dentro de todo esto, les voy a comentar un poquito sobre lo que son el- las causas y, bueno, ahora que comentaba sobre los contactos, en la actualidad se da mucho y se ha visto mucho por medio de videos el manejo que se da en los supermercados,
que muchos de los alimentos a horas de la noche, cuando ya cierran los supermercados, quedan expuestos y los roedores pasan por las latas y cualquier otro tipo de alimento y orinan y quedamos expuestos a esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, como para hacer ahí la salvedad en cuanto a eso. Las causas, bueno, esta bacteria puede encontrarse en agua dulce, como les mencioné, que han sido ensuciadas por la orina de los animales. También podría infectarse si entra en contacto con los animales infectados, ¿verdad? Que ya traen la infección. Dice que ocurre en climas cálidos. La leptospirosis no se propaga de una persona a otra, o sea, tiene que estar en contacto ya sea con el animal o con el agua, ¿verdad? Que ya está infectada. Hay ciertos casos, pero son poco comunes, ¿verdad? Algunos de los factores de riesgo que incluyen son la exposición ocupacional, como les comenté ahora, por ejemplo, los agricultores, granjeros, trabajadores de los mataderos, los cazadores que están en contacto con los animales, en este caso los tramperos, los que se dedican a, ¿cómo se llama? A recoger, bueno, a poner trampitas para, que para los animales, ellos pueden estar expuestos a una mordedura, entonces en este caso se puede contraer la enfermedad. Veterinarios, los leñadores, personas que trabajan en el alcantarillado, los arroceros y también las personas que están en trabajo militar porque tienen que estar expuestos al agua. Entonces, sí, es una de las vías, ¿verdad? En cuanto a las actividades recreativas, nadar en aguas dulces, hacer canotaje, hacer kayak y todas las actividades que requieran contacto con el agua. En el hogar podemos tener una exposición con las mascotas, el ganado doméstico, sistemas de recolección de agua de lluvia y los roedores infectados, ¿verdad? En este caso serían como los ratones, las ratas, principalmente las ratas que están como más en las aguas dulces pero sucias, ¿verdad? Entonces sí ya vienen bastante contaminadas. En la enfermedad de Weyl, una forma grave de la leptospirosis es poco frecuente en la parte continental de los Estados Unidos. Hawái tiene la mayor cantidad de casos en los Estados Unidos de estas, digamos, de estas causas, ¿verdad?, de contagio. También les voy a mencionar un poquito sobre las manifestaciones clínicas. La expresión clínica de la infección por leptospira varía ampliamente en el ser humano, con oscilaciones que van desde procesos totalmente asintomáticos, que son los más frecuentes, pasando por las formas de evolución generalmente benignas hasta el desarrollo de cuadros graves icterohemorrágicos con colapsos vasculares y serio compromiso del funcionamiento hepático renal, que puede ser la evolución fatal. En este caso, por ejemplo, sí hay que tenerlo muy en cuenta porque es lo primero que empieza a afectar la parte renal. Entonces, casi siempre las personas que se ven infectadas empiezan a, bueno, se dan cuenta porque acuden ya cuando se va haciendo esta manifestación porque empiezan a tener este tipo de problemas. De las formas clínicas sintomáticas de la enfermedad, el 80 al 90% de las personas que lo contraen evoluciona en una forma anictérica benigna y de un 10 a un 20-25%, digamos, más o menos por ahí, como para no hacerlo tan exacto, como leptospirosis grave, con ictericia e insuficiencia renal, que esa es la parte, digamos, como más, la que les comentaba que casi siempre es cuando se van dando cuenta que están con la afectación, ¿verdad? A continuación, mi compañero Kenneth les va a ampliar un poquito más sobre el tema. ¿Me escuchas ahí, Nico? Sí, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Buenas noches, profe, y a los compañeros. Yo les voy a ampliar un poquito más la información. Antes de continuar con lo que son las manifestaciones clínicas, me gustaría mencionarles algunos datos estadísticos importantes de la enfermedad. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, en la OMS, en el 2011, esta enfermedad se declaró de potencial epidémico, principalmente después de fuertes lluvias. Ocurre en todo el mundo y está emergiendo como un problema de salud pública en países tropicales y subtropicales, afectando más a las poblaciones vulnerables. Los seres humanos adquieren la leptospirosis generalmente por contacto directo con la orina de animales
infectados o con un ambiente contaminado por la orina. Según la doctora María Cristina Schneider, en el 2011, la enfermedad de leptospirosis, perdón, se incluyó entre el top 10 de las mayores amenazas potenciales para la salud pública debido a más de 500,000 casos solo en el mundo a finales del 2007. Dato importante para tomarlo en cuenta. La OEPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con la OMS, en estudios realizados a partir del 2010, manifestó que los casos registrados tienen una manifestación severa, por lo cual la tasa de mortalidad es mayor a un 10%. Bueno, como una características importantes ahí, ¿verdad? De la enfermedad, el género Leptospira está constituido, perdón, por espiroquetas flexibles y helicoidales de 0,1 micromicras de diámetro y de 6 a 12 de longitud, con las extremidades incurvadas en forma de ganchos, se tiñen débilmente por el método de Gram. A pesar de tener estructura de la pared celular características de las bacterias gram negativas, se observan claramente en el microscopio de campo oscuro. Son bacterias aerobias estrictas y poseen una extraordinaria motilidad. El género Leptospira se haya constituido biflexa y L. interrogans, patógena para el humano y los animales, cuyo hábitat natural son los tubos contorneados del riñón de los animales enfermos. En la parte epidemiológica, podríamos decir que es una zoonosis que afecta a más de 160 especies de animales salvajes y domésticos, especialmente los perros, el ganado bovino, porcino, ovino y equino. La infección en el hombre se produce cuando de manera accidental entra en contacto con animales infectados, aguas estancadas o terrenos húmedos contaminados con orina del reservorio. En la parte microbióloga, esta bacteria fue aislada en 1915 por Inada et, dice, en el Japón, y la identificaron como el agente causal del síndrome de Will en 1916. La lectospira es de forma helicoidal, aerobio, obligatorio. Presenta uno o ambos extremos con una curvatura en forma de gancho. Tiene una gran movilidad que le viene dada por un axostilo, el cual está formado por dos filamentos axiales insertados en un disco o protuberancia al final del cuerpo citoplasmático y cuyo extremo libre está unido a la región media de la bacteria. Estas características se observan en microscopio electrónico. Ya, ahora sí, a continuación, voy a detallarles un poquito más lo que son las manifestaciones clínicas. Está una leptospirosis que podríamos llamar asintomática y otra que sería sintomática. La sintomática es la existencia de formas subclínicas, se hace evidente cuando se realizan encuestas, perdón, seroepidemiológicas, donde el 16 al 40% de las personas expuestas a la fuente de infección presentan títulos serológicos de anticuerpos específicos detectables. Sin embargo, no recuerdan haber tenido manifestaciones clínicas subjetivas a la enfermedad. Eh, en el caso de la leptospirosis sintomática, es típicamente una enfermedad bifásica, presentándose una fase inicial o de leptospiremia con una duración de 4 a 7 días. O leptospiruria con una duración de 8 a 30 días, donde se puede detectar anticuerpos específicos en circulación. Ambas fases son comunes a las dos formas clínicas de presentación. Anictérica e ictérica. Nico, no sé si me escuchas, si voy bien por ahí. Sí, sí, va bien, perdón, es que se me fue, me salí porque el internet se fue, no sé qué pasó. Ok, perfecto. Ahí las disculpas del caso al profesor y compañeros. Ok, la leptospirosis anictérica comienza de forma abrupta, con cefalia intensa y persistente, mialgias en la región lumbar y gemelar,
inyección conjuntival, escalofríos y dolor abdominal que puede llegar a confundirse con abdomen agudo quirúrgico. Se presentan náuseas, vómitos y un acentuado malestar general con postración. La fiebre es de carácter remitente, alcanzando 40 grados centígrados o más. Con cierta frecuencia se observa un exantema macular de pocas horas de duración en el tronco. Se puede presentar confusión mental, tos, dolor torácico o hemoptosis y exantema petequial en el paladar. La evolución de estos casos es usualmente satisfactoria en un periodo de 4 a 10 días. Son muy pocos los pacientes que pasan a la segunda fase, que es una fase inmune, donde solo hay fiebre ligera, la cefalia es más intensa, señal de meningitis sin signos neurológicos y con dolor retroocular. Hay mialgias acentuadas en los músculos de las pantorrillas, en los paravertebrales y el cuello, por lo cual existe la posibilidad de confusión con una meningitis viral. Raramente se desarrollan signos neurológicos, focales o de encefalitis. A partir de la segunda semana puede desarrollarse uveitis en uno o ambos ojos, que puede seguir un curso crónico o recurrente. Se ha descrito compromisos pulmonares graves con hemoptosis franca, hipoxemia e insuficiencia respiratoria aguda. La leptospirosis ictérica, que es más conocida como síndrome de Will, es la forma más grave de la enfermedad. Se caracteriza, por las alteraciones de la función hepática y renal, desarrollo de hemorragias, colapso vascular, alteraciones graves de la conciencia y una mortalidad aproximada de un 5 hasta un 40%. Bueno, en la parte de el diagnóstico y tratamiento, bueno, tenemos como diagnóstico que está basado en la historia, lo que llamamos el cuadro clínico y resultados de los exámenes complementarios como anemia, leucocitosis, desviación a la izquierda, trombocitopenia, elevación de la crea- creatinfosfoquinasa y leucocituria con los resultados inespecíficos, pero que asociados al cuadro clínico sugieren el diagnóstico. Como un diagnóstico diferencial, este debe realizarse de acuerdo con la presentación clínica de la enfermedad. En las formas anictéricas, el diagnóstico diferencial debe establecerse con enfermedades febriles tales como influenza, dengue, hepatitis, neumonía, meningitis virales. Y en la forma ictérica, que es el síndrome de Will, el diagnóstico diferencial debe hacerse con hepatitis virales, dengue hemorrágico, malaria, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica venezolana e infecciones debidas a antivirus. En lo que es el tratamiento, se basa principalmente en la terapia de soporte, corrección del desequilibrio electrolítico y ácido básico. La antibiótico-terapia se debe iniciar lo más pronto posible para evitar las lesiones en los tejidos. El manejo y el tratamiento de leptospirosis de moderado a grave debe ser en forma hospitalaria. Todo paciente con diagnóstico presuntivo de leptospirosis debe ser hospitalizado si es que presenta los siguientes signos de alarma: fiebre elevada que no cede a antipiréticos mayor a 39 grados, vómitos persistentes, dolor abdominal intenso que puede llegar al abdomen agudo, ictericia, manifestaciones hemorrágicas, hemoptosis, melena, petequias generales, dificultad respiratoria y trastornos hemodinámicos. Para grupos de personas que ingresen a las zonas endémicas en forma temporal, personal militar, practicantes de deportes de aventura, brigadistas y otros, se recomienda aplicar en adultos doxiciclina 200 miligramos vía oral una vez por semana o amoxicilina 500 miligramos vía oral una vez por semana. En niños, amoxicilina en presentación de suspensión 250 miligramos vía oral una vez por semana. El tratamiento quimioprofiláctico está recomendado mientras dure la estadía. Las medidas terapéuticas de soporte constituyen aspectos importantes y deben ser inicialmente rápidos, evitando complicaciones como principalmente las renales. En casos graves como oliguria,
Se debe tener cuidado con la reposición hídrica excesiva, que puede empeorar la insuficiencia respiratoria, pudiendo llegar hasta insuficiencia cardíaca. Si a pesar de las medidas adoptadas no mejora la insuficiencia renal, se debe indicar precozmente la diálisis peritoneal o derivación a un establecimiento de salud que cuenta con unidad de cuidados intensivos, lo que nosotros conocemos como la UCI. Y ya como recomendaciones y prevención, que es importante siempre tomar en cuenta, la desratización del campo, separación, tratamiento y sacrificio de animales enfermos, medidas higiénicas y protectoras laborales, especialmente en los trabajadores del campo, vacunación de los animales domésticos. La primera línea de prevención de la leptospirosis es evitar la exposición claramente, evitar tragar agua dulce posiblemente contaminada de ríos, arroyos, así como caminar, nadar, bañarse o sumergir la cabeza en ella, especialmente desde periodos de lluvias torrenciales o inundaciones. Evitar el contacto con agua de inundación y no consumir alimentos contaminados con esa agua. Si no se puede evitar la exposición, usar el equipo de protección especial adecuado, que son botas de goma, overol o ropa y guantes impermeables. Cubrir las heridas abiertas con vendas, vendajes impermeables. Hervir el agua para beber que no sea segura o que esté posiblemente contaminada o tratarla con sustancias químicas. Mantener bajo control las poblaciones de roedores, ratas y ratones u otras plagas de animales. No consumir alimentos que puedan haber estado expuestos a roedores y que posiblemente estén contaminados con su orina. Y ya como conclusiones, ¿verdad? Para terminar lo que es esta parte de la infografía que nos corresponde a nosotros, se podría decir que la leptospirosis es una enfermedad infecciosa, aguda, esporádica, bifásica, de inicio brusco, clínicamente poliforme, que oscila de leve a grave, que con frecuencia evoluciona a la cronicidad, simula un gran número de enfermedades conocidas y aunque está ampliamente distribuida en el mundo, pocos médicos la identifican, por lo que es escasamente diagnosticada. Mientras la fase crónica está muy bien demostrada y por lo tanto aceptada en veterinaria, es rechazada por la medicina humana. Este rechazo cuenta con muchas vidas, perdón, este rechazo cuesta muchas vidas, ya que cuadros típicos de leptospirosis con abundantes leptospiras en orina y sangre observadas por microscopía en campo oscuro para que cursan con títulos bajos de anticuerpos son descartados y no tratados, debido a que el médico le han enseñado a confiar solo en la serología a títulos altos, aunque estos son frecuentemente negativos en la enfermedad mortal. En México se desconoce la magnitud del problema, ya que además de ser prácticamente ignorada, su cuadro clínico se asemeja a otros padecimientos, perdón, eh, mejor conocidos como el dengue, la fiebre tifoidea, toxoplasmosis, paludismo y brucelosis, entre muchos otros, por lo que es diagnosticada y tratada como tales, con las consecuencias esperables que impactan a la salud pública. El objetivo de este trabajo de nosotros, ¿verdad? Darles a conocer un poco acerca de esta enfermedad y que ojalá que les haya servido bastante de conocimiento y demás. Espero que les haya gustado la exposición y eso sería todo. De mi parte, quería hacerles como un comercial. Bueno, más adelante, ¿verdad? Ya cuando a cada uno nos toque estar desempeñándonos, si Dios lo permite, como farmacéuticos, por lo general, digamos, esta enfermedad, como decía el compañero Kenneth ahora, cuesta mucho detectarla por el parecido que tiene con un montón de enfermedades más, ¿verdad? Por sus síntomas. Entonces, es muy importante cuando una persona se acerque, tal vez porque tiene síntomas similares, preguntarle qué tipo de contacto tiene, que si en la casa tiene mascotas o si viven en una finca, todo, o sea, tratar de hacer como esta investigación pequeña, ¿verdad? Pero para ver
e ir descartando, porque sí es importante, ya que es bastante grave, ¿verdad? A la hora que ya empieza a tener, y la mayoría de la gente se da cuenta cuando ya las afectaciones son más graves. Entonces sí es importante como hacer ese diagnóstico, tal vez por encima, obviamente, en el momento que la persona llegue a una farmacia, pedir algún tipo de medicamento, referirlo, decirle a la persona que en este caso es mejor que se acerque a un centro de salud porque sí es una enfermedad bastante pesada. Y mis disculpas del caso por el internet porque no sé qué pasó, se fue por un momento y me desconectó. Mis disculpas a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.